Hola a todos y todas. Acá estamos con Natalia Caballero en el episodio 4, si mal no recuerdo, del podcast La Revolución Humana. Muy felices de estar nuevamente con ustedes. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Graciela, ¿cómo estás? Sí, sí, ya vamos por el episodio 4. ¿Y qué es lo que surgió para este episodio, Graciela? Contanos un poquito. Bueno, todo tipo de comentarios, obviamente, como siempre. Ya empiezan a aparecer también como más alguna, no sé si, no cuestionamientos, pero sí como más dudas de gente que les parece como no tan fácil alguna de las propuestas que nosotros hemos realizado. Concretamente, una persona me decía el otro día, todo bien con el sentir, quedó claro que era algo importante según como lo ven ustedes, pero no es tan fácil sentir. ¿Qué tenemos para decirle a esta persona? Bien, tomamos ese desafío porque creo que es algo fundamental y es una de las primeras resistencias que nos surgen en este camino, ¿no? En este camino de autoconocimiento, de conectar con nosotras mismas, de atendernos, ¿no? De llevar la atención a nosotras. Lo hemos venido proponiendo, pero somos conscientes de que sí, sí, son de las primeras resistencias que nos surgen y es a la hora de sentir. Entonces hoy, ¿qué te parece si nos enfocamos en desmitificar un poco qué son las emociones, ¿no? ¿Qué son las emociones? ¿A qué nos referimos con sentir? Y todas las creencias limitantes que tenemos, muchas de la cultura en la que vivimos, ¿no? Relacionadas al sentir. Me encanta hablar de emociones del día de hoy, de creencias limitantes, hablamos bastante el episodio pasado. Le sugerimos a las personas que a veces repasen, ¿no? Porque cada episodio tiene como un eje central y como hemos dicho también ya otras veces y vamos a seguir repitiendo, estos son procesos de desarrollo personal y de autoconocimiento no lineales, no lineales, son en espiral. Entonces hay que ir y volver con la gran noticia de que cada vez que volvamos a un mismo lugar, un mismo tema, va a ser con un nivel de conciencia mayor. Entonces, repasen los podcasts. Acá me salió el rol docente que mando a la gente a estudiar. Entonces, me Sí. encanta que hoy hablemos de emociones, Natalia. ¿Qué son las emociones? ¿Qué tenés para contarnos de las Bien, emociones? si vamos a una definición así como súper teórica, podríamos decir que las emociones o una emoción es un proceso psicofisiológico, ¿sí? Este, que tiene como finalidad adaptarnos al medio, ¿no? No solo al medio físico, sino al medio emocional o al entorno emocional en el que vivimos, ¿no? Eso básicamente sería una emoción, o sea, si es psicofisiológica, entonces la emoción tiene un componente como psicológico, que es lo que dispara la emoción, lo que hace que nuestro cerebro libere todas esas sustancias al torrente sanguíneo y eso cambie nuestro estado fisiológico y nuestro estado vibracional. Eso es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Un estado emocional se corresponde con una vibración, estoy vibrando en determinada frecuencia según el estado emocional que yo sostengo, ¿sí? Pero volvamos al proceso ese primario de cómo Te surge la hago emoción. una Sí, pregunta, o más que una pregunta, una conclusión que saco entonces. Eh, Porque también aclararle a la gente que obviamente nosotros hacemos estos temas, estos podcasts, todos los recursos que ponemos a disposición, porque queremos hacer eh, esto, que la gente entienda conceptos básicos que a veces son complejos de entender en otros ámbitos, para hacer prevención, ¿no? Estamos trabajando para la prevención en salud.
Psicoeducación se le llama también a esto que hacemos nosotros de alguna manera. Entonces, a ver si entendí bien. Es una pregunta y una conclusión al mismo tiempo. Si las emociones son biológicas, son procesos psicofisiológicos, como vos bien lo explicaste, es imposible no tener emociones, no sentir las emociones. Muy bueno ese punto, ¿no? Es como que no quiera hacer la digestión, la voy a hacer quiera o no quiera. ¿No? Se disparan con un pensamiento, ¿sí? Pero son procesos biológicos, totalmente biológicos, y de hecho nuestro organismo está diseñado para sentir todo el tiempo y toda la gama de emociones. Y acá creo que ya comenzamos a derribar algunas de las creencias limitantes a la hora de sentir, ¿no? De que pueden haber emociones buenas o malas. No hay emociones ni buenas ni malas, o sea, son biológicas. Si yo fui diseñado por la inteligencia de la vida, ¿no? Para sentir toda la gama de emociones, no puede ser que unas sean malas y otras sean buenas, ¿sí? Eso responde claramente a creencias, ¿no? Acerca de las emociones y del sentir. Ahí podemos dar algunos ejemplos, quizás que nuevamente en esto de las creencias respecto al sentir y respecto a las emociones, bueno, que a veces, por ejemplo, a una mujer en algunas culturas no se le acepta la emoción enojo, no queda bien visto que la mujer exprese enojo o que el hombre exprese tristeza, porque eso se asocia quizás con debilidad. Entonces, eso es más cultural, es una creencia. Lo que el cuerpo, la biología me pide es, si se genera un neuroquímico en el cerebro límbico, es porque nos está comunicando algo que necesitamos sentir. Y si lo evadimos o lo negamos, eso va a traer alguna dificultad en el futuro, seguro, entre otras cosas, que va a volver la emoción y va a volver con mayor intensidad, porque también está bueno aclarar esto, ¿no? Hay diferentes intensidades en el sentir la emoción. Nosotros acá no estamos hablando de temas patológicos o no estamos hablando de crisis. Esos se tratan o se tienen que tener sus tratamientos adecuados donde corresponda, pero sí está bueno saber que si yo voy trabajando con esto de sentir la emoción, cada vez que surja, y sobre todo si lo aprendo en la niñez, que los niños generalmente gestionan sus emociones bastante más libremente. Si recuerdo eso, y lo trabajamos también con adolescentes, que es muy importante trabajar la gestión de las emociones con adolescentes, bueno, no voy a llegar o tengo menos posibilidades de llegar a una situación que luego sea más difícil de manejar. Totalmente, totalmente. O sea, activar alguno de los mecanismos para no sentir que hemos desarrollado en base a creencias limitantes claramente, que tienen mucho que ver con la cultura en la que vivimos y con la familia de la que venimos, ¿no? Las familias tienen muchas creencias a veces particulares con con alguna emoción, ¿no? Algunas emociones están más permitidas que otras o mejor vistas que otras en cada familia, ¿no? Y después en Se la me cultura ocurrió, en Nati, general. un ejemplo en esto que se me viene a la mente ahora porque me pasó estos días, ¿no? Una persona adulta diciendo de su hijo adolescente, creo que no está preocupado por el tema, un tema X, ¿no? Creo que no está preocupado por el tema porque él no dice nada, él no lo expresa, y es un tema importante, ¿no? Entonces es eso, que a veces hasta pensamos que porque alguien no hable de lo que le pasa, no está sintiendo. Es imposible no sentir Es cuando un tema imposible no que puede sentir. generarme preocupación, inevitablemente voy a sentir algo. Digo también en esto de la psicoeducación, porque está bueno que los adultos tengan en cuenta estos temas para ir a preguntar, para estar más atentos, para observar, para intentar acompañar procesos en niños o en adolescentes, que es el ejemplo que estoy dando, porque es imposible
que en este ejemplo la persona no esté sintiendo algo. Claro, pero no estamos para nada acostumbrados a sentir o a poner la atención en cómo nos estamos sintiendo, ¿sí? A lo que estamos acostumbrados es a reprimir la emoción. Y como decías antes, eso lleva a las crisis, eso lleva a situaciones patológicas. ¿Por qué? Porque las emociones, si son sustancias químicas, ¿no? Tienen una característica energética, son vibración, son energía también, y cuando yo reprimo una emoción, ahora vamos a hablar de los diferentes mecanismos que creo que todos van a poder identificar. Cada uno usa más un mecanismo que otro, ¿no? Pero todos son para no sentir. Bien, pero antes de pasar a eso, cuando yo reprimo una emoción, sea a través del mecanismo que sea, es una energía que se acumula en mi inconsciente y que va a estar buscando salir siempre y que va, como yo pongo el ejemplo de la olla a presión, ¿no? Una olla a presión, yo le voy dando fuego, ¿no? Que eso sería el reprimir la emoción y voy acumulando presión. Cada tanto quizás utilizo algún mecanismo de expresión de la emoción, de escape de un poco de la intensidad de esa presión, ¿no? Pero la presión sigue ahí, se sigue acumulando cada vez que yo vuelvo a reprimir la emoción. Y sigue intentando salir, ser atendida, ser vista, ser sentida. Ese proceso se está dando continuamente, y nosotros, por lo general, no somos conscientes de que está pasando eso. Pero si simplemente prestamos atención a cuántas veces hemos reaccionado con enojo quizás, y después decimos, mi reacción, ¿por qué tuve esa reacción tan desmedida? Cuando era una nimiedad lo que pasó y yo como que exploté, ¿no? Lo que decimos, exploté. Bien, eso es un claro ejemplo y una forma de ver cómo estamos funcionando cuando reprimimos las emociones, ¿sí? Cuando explotamos es una evidencia, Claro, una evidencia pero de tantas el explotar no resuelve. La emoción y sigue lo que nosotros reprimida. pretendemos con estas instancias es justamente que no se llegue a ese momento, ¿no? Para No eso es que llegar a ese momento. brindamos elementos teóricos o sugerencias concretas. ¿Cuáles son, antes de seguir con el tema del sentir y cómo sentir y de los mecanismos, cuáles son las emociones? Bien, las emociones, hay autores que han descrito diferentes cantidad de emociones básicas, ¿no? Una quizás de las clasificaciones más utilizadas, incluye 5, ¿no? El miedo, em, la tristeza, la ira o rabia, ¿sí? El asco y la alegría, ¿sí? Y para cada una de esas emociones, que está bueno al principio, em, creo que ayuda a comprender y a desmitificar esto de que hay emociones buenas o malas. Si con cada una de estas emociones tomamos conciencia de procesos fisiológicos asociados y nos damos cuenta de que tienen un sentido biológico, ¿sí? Cada una tiene un sentido biológico y tienen esa como función de comunicarnos, ¿no? Y de ayudarnos a adaptarnos a lo que está sucediendo.
Perdón, y una función positiva también, ¿no? Todas las emociones tienen es una... una función de adaptación, o sea, totalmente positiva. El tema está en, recordemos, cómo se activa una emoción. Una emoción se activa con un pensamiento y iría más, afinaríamos más. Se activa con una percepción de lo que está sucediendo. Pero la percepción de lo que está sucediendo de un hecho para ti o para mí puede ser muy diferente. ¿Y por qué? Porque eso es diferente para cada persona. Porque la percepción implica usar mis creencias, ya sea consciente o inconsciente de ellas, ¿sí? Para interpretar lo que está sucediendo. Por eso es que a veces las emociones también las clasifican en puramente biológicas y psicológicas, y esa clasificación viene un poco, pero para mí es como entreverar más la cosa, pero viene por ese lado, ¿no? Como tratando de separar. Cuando yo estoy enfrente a un león real, por ejemplo, ¿sí? O cuando yo, Percibo a mi jefe como un león. como un depredador, claro. ¿Sí? Exacto. Entonces, la emoción se va a disparar de acuerdo a mi percepción. Y mi percepción está condicionada por mi sistema de creencias. Cuando no estamos hablando de una situación de estar frente a un león real, por ejemplo. A un peligro real, ¿no? A Sí, un eso es peligro, claro. importante, porque cuando las emociones o cuando el cerebro límbico se genera, era para protegernos de peligros reales, ¿no? O también para cuidar nuestro territorio, o para aprender o reafirmar que por ahí iba la cosa cuando algo me daba alegría, para fortalecer procesos de aprendizaje. Las emociones están muy, muy estudiadas en el mundo de la educación también, ¿no? Si no me emociono, no aprendo. Las emociones fijan o refuerzan aprendizaje, para mostrar también ejemplos de otros ámbitos, ¿no? Y también, señalamente, algo que hemos hablado bastante, pero tiene que ver, que son patrones emocionales que también se aprenden y que también se pueden heredar, inclusive. Por eso a veces hay como repertorios emocionales típicos de determinadas familias, ¿no? Bueno, una familia donde se permite más la tristeza, o en una familia donde se permite más el enojo. Entonces, algo que también hemos dicho mucho en esto de, bueno, estrategias concretas para poder ir trabajando estos temas es observar, autoindagar, observar mi entorno para ver cuáles son las emociones que Sí, andan sí, circundando por allí. sí. Después no vamos a necesitar ponerle un nombre a la emoción, ¿sí? Porque simplemente el permitirnos sentir como las emociones están, se genera como un bucle, ¿no? Percibo, surge una emoción, si yo la sostengo, o sea, la reprimo, no la siento, esa emoción muchas veces acumulada, como decíamos, genera miles de pensamientos como conclusiones que reafirman el estado emocional, ¿no? Porque yo no estoy en un proceso de sentir, de autoindagar, de ver el mensaje, sino que estoy en un proceso de reprimir y sostener ese estado emocional. Se generan miles de pensamientos que retroalimentan el estado emocional. ¿Cómo corto ese ciclo? Una vez que yo me permito sentir, al principio sí está bueno decir estoy sintiendo tristeza o miedo, pero simplemente como un ejercicio de poner la atención en lo que estoy sintiendo, ¿sí? Porque cuando me permito sentir, corto la generación de todos esos pensamientos, corto ese ciclo y voy a ver con qué pensamientos, con qué creencias estoy viviendo la situación. Y ahí es como tomo conciencia,
de creencias que muchas veces están en mi inconsciente, ¿sí? Entonces, al principio, o todas las veces están claro, ahí, como ¿no? para Guardaditas. comprender y para desmitificar que las emociones tienen una función adaptativa y de comunicación y de, ¿sí? Está bueno decir, bueno, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo miedo. Después, ya más adelante, no solo no va a ser necesario, sino que no se vuelva en otro mecanismo de quedarme solo en el pensamiento, ¿no? Porque me ha pasado que hay gente que me dice, bueno, sí, pero no pude sentir porque no logré llegar a definir si era tristeza o miedo lo que estaba sintiendo. No, a ver, sentir es sentir, ¿sí? Nacemos con la capacidad de sentir. Desarrollamos mecanismos para no sentir, ¿sí? Basados en esas creencias limitantes referentes a las emociones y sobre todo miedos a lo que puede pasar si me permito sentir, ¿no? ¿Cuántas personas Capaz en un que, vuelo? Nati, Sí, perdón, para dar como sugerencias concretas de esta parte que acabas de explicar, ¿no? Pareciera entonces que nuevamente el entrenar la autoindagación permanente, que no es pensar todo el tiempo, ¿no? Es autoindagar. ¿Por qué estoy sintiendo qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Con qué creencia lo asocio? Es un claro. entrenamiento, es un ejercicio, ¿no? Cuando Natalia dice, en un determinado momento no voy a necesitar más ponerle nombre a la emoción porque voy a preocuparme o a centrarme más en sentir, es bueno, cuando ya logré el entrenamiento ese suficiente como para ese momento. Quizás en un primer momento, los que estén escuchando esto, quizás por primera vez, bueno, sí, capaz que sí, como hacen los niños, ¿no? Mi sobrino Ramiro dice, yo estoy enojado, no se le nota la cara, pero además lo dice, lo expresa. Muchos niños con esto que en educación se trabaja mucho el tema y el monstruo de los colores, etcétera, etcétera, para trabajar las emociones, pueden ponerle un nombre a la emoción, que obviamente cuando llegan a la adultez van a gestionarlas mucho mejor. Lo que Natalia decía también, que hay que tener cuidado, por eso pasa a veces con los más entrenados. O sea, estoy tan entrenado en hacer esto que le pongo el nombre a la emoción y ahí me quedo, ¿no? Es decir, ya le Claro, puse el nombre, o entonces, me quedo, claro, o se activa el bloqueo de no sentir y lo justifico diciendo aunque le no le puse el pude poner nombre. nombre, claro, no le pude, entonces no paso de ahí. Pero bien, aclarado esto, ya por el tiempo tenemos que ir cerrando, ya se nos pasó. Bien. Sí, para que me voy a poner los lentes. Ah, sí, qué bien. Entonces, no quiero dejar sin mencionar, para que empiecen a observar esos mecanismos mentales que hemos desarrollado para no sentir, ¿sí? Entonces, la propuesta es que queden claros para que cada uno empiece a observar cuándo activa alguno de esos mecanismos. Unos usamos más algunos mecanismos que otros, ¿sí? Y eso es parte como de este proceso de autoconocimiento y de recordar o de reactivar nuestra capacidad nata, natural de sentir, ¿sí? Entonces, esos mecanismos serían básicamente tres, o los podríamos englobar en tres. La represión, que la represión a veces se hace de forma tan automática que ni me doy cuenta. O sea, lo hago automáticamente de forma inconsciente, reprimo la emoción y ni llego a darme cuenta de que estoy sintiendo esa emoción, ¿sí? O sea, la represión es eso, reprimir, es como muy claro ese mecanismo. Después la evasión, ¿sí? O distraerme, ese es un mecanismo muy utilizado en la sociedad actual, ¿sí? Y no solo me vado, me distraigo mirando Netflix, como siempre pongo ese ejemplo, ¿no? También me distraigo llenándome de actividades, también me vado de sentir recargándome de trabajo.
O sea, eso tú lo tendrás Ese, más que claro. que es un tema que hemos hablado pila de veces, y te voy a dar otro ejemplo, porque mucha gente del interior nos escucha, y recuerdo mucho en mi casa y en muchas casas del interior cuando yo era chica, eso de tener siempre algo haciendo ruido, ¿no? Y a veces más de una cosa, la tele y la radio, ¿no? Entonces era eso era eso, y me acuerdo que a una persona que le decía, apaga todo y escuchate a vos misma. No, no tengo nada para escuchar de mí, ¿no? Eso sería un ejemplo práctico Sí, de no totalmente. querer ni siquiera escucharse para no sentir. Súper claro, es exacto, porque escucharse implica sentir. Por eso es que estamos hoy tratando de hablar más y desmitificar todos los miedos que hayan asociados a sentir y lo que son las emociones. Y el otro mecanismo que está incluso como muy bien visto y mal interpretado quizás en algunos casos, que es la expresión. Nosotros hemos oído mucho que es bueno, que es sano expresar las emociones. Sí, pero hay una diferencia entre que yo sea consciente de lo que estoy sintiendo, me permita sentirlo y comparta contigo, me siento así y asá, ¿sí? A que yo exprese de forma desmedida esa emoción en un intento de no sentir y de hacerte a ti responsable de esa emoción, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nos quejamos no? Y estamos como en el victimismo y pobre de mí, porque esto, porque me pasa esto, porque el otro, porque no Yo sé qué. le pongo un nombre a eso, que los que han hecho algunos cursos conmigo lo habrán escuchado. Ser el tacho de basura emocional, es decir, usar a otra persona como nuestro tacho Como de tu basura tacho de basura emocional. emocional, totalmente, ¿no? O cuando Entonces, me enojo de nada, ahí va. también. Esa es otra forma de expresión Porque complicada, además, ¿no? sí, porque además hay todo un mito con la rabia, ¿no? Lo que tú decías, que se ve muy claro en las mujeres, ¿no? Las mujeres, muchas tenemos esa creencia de que la mujer, si conecta si se permite sentir la rabia, es una loca, ¿no? Pero esa creencia se basa justamente en no querer conectar, sentir mi rabia y tratar de usar a otro como tacho de basura de mi rabia, ¿no? Y entonces, enojarme por todo y todo lo hacen mal o todo, o continuamente sentirme atacado y estar reclamando. Bien, eso no es sentir. Eso no es sentir. Eso es tratar de deshacerme Sería, de la emoción y no sentirla. solamente te pongo lo que dijiste con otras palabras. Expresar la emoción no es sentir, porque a veces se puede Expresar la malentender como emoción no es que sentir, claro. Es, capaz que haríamos una diferencia ahí entre expresar y comunicar. Una cosa es comunicar cómo yo me siento, compartir cómo me siento con otro, pero yo no estoy intentando deshacerme de la emoción y hacer al otro responsable o culpable de cómo me estoy sintiendo. No, asumo exactamente. que como me estoy sintiendo responde a mi percepción de lo que está sucediendo. Entonces, yo revisaré mis creencias, lo que estoy usando para interpretar lo que está sucediendo. Bueno, A estamos veces en tiempo, eso, pero sí, solamente cierro diciendo que a veces ayuda en esto, que comunicar, no expresar, sino comunicar o pedir ayuda o conversar sobre lo que me está pasando con otra persona, me ayuda a entenderlo mejor, ¿no? Este proceso de, bueno, ¿por qué me pasa lo que me está, totalmente. por qué Sí, siento? Ahora que lo hablé contigo, me puedo dar cuenta mejor qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, siempre recomendamos, obviamente, comunicar lo que están sintiendo, pero intentando tener este estado de conciencia de no usar al otro como nuestro tacho de basura emocional, sino usarlo al otro como esto, como un acompañamiento, como una ayuda, y obviamente al otro me refiero a una amiga, a un familiar, a un padre, a un hijo, pero también obviamente buscar ayuda profesional que recomendamos siempre en las instancias que ustedes o las modalidades que cada uno considere. Sí, es importante. Siempre
el pedir ayuda es una recomendación central bueno, de todas las comunicaciones que hacemos, ¿verdad? Totalmente, y como para cerrar, aclarar bien eso, ¿no? Comunicar, pedir ayuda, implica que yo di el paso de hacerme responsable de que lo que estoy sintiendo es mío. No, no, la causa no está afuera, no es por lo que el otro me hace, no es por la vida que me tocó, por las circunstancias de vida que me tocó, sino es una oportunidad de ver con qué creencias yo estoy viviendo esas situaciones, ¿sí? Y es una oportunidad de ir soltando todas esas creencias que me están limitando. Solamente agrego que a veces ese proceso que estás diciendo vos es el que es el resultado del haber pedido un acompañamiento, de haber ido a una sesión grupal o de haber ido a terapia. Sí, Entonces, bueno, puede ser el resultado del hecho de pedir ayuda, ¿no? Lo importante es seguir trabajando la autoindagación, el autoconocimiento, la gestión emocional, porque bueno, para eso es que hacemos estos podcasts. En ese propio camino estamos nosotras todo el tiempo, todo el tiempo. El hacer estos podcasts es un propio proceso de autoconocimiento para nosotras también. Así que bueno, totalmente. gracias Sí. Natalia por eso. Y gracias a todos y todas las que nos escuchan por acompañarnos a nosotras también en este proceso. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias a ti, Graciela, y gracias a todos por escucharnos y bueno, por estar sumándose a la revolución humana. Hasta la semana que viene. Hasta la Que semana que pasen viene. bien.